¿Cómo está Pedro? ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Ya estamos listos para poner en vivo y en directo ya? Sí, sí, Perfecto, estamos en vivo y en directo, mis queridos amigos. Le damos la bienvenida al doctor Pedro Granja. ¿Cómo está Pedro? Un gusto tenerlo acá con nosotros. Abrazo, Nelson. Tenía muchísimas ganas de conversar contigo, no se había podido dar porque siempre estábamos Sí, cruzados con los horarios, sí, así que básicamente fue un tema trataremos de horarios, ¿no? de horarios, sí, Ahora sí, mismo pero estás tú en trataremos otro de hacerlo lado, lo más Pedro. entretenimiento. ¿Perdón? Ahora mismo estás tú en otro lado, en otro punto del mundo. ¿Por dónde andas? Estoy en Italia, mi querido Nelson, Sí, por motivos de trabajo, por motivos de estudio, qué bien. y nada, te digo, es un gran honor estar en tu programa, ¿no? Qué chévere. Pedro, vamos directo entonces a conversar sobre lo que ocurre en la coyuntura, sobre lo que pasa, lo que está ocurriendo, lo que se dice. Y un tema que justamente lo trataba hace pocos minutos era Glass. El tema del caso Singue, la nulidad del proceso y ahora muchos criterios. Ya se presentó un recurso para acceder nuevamente a la prelibertad. Cuéntanos, ¿qué pasa en este caso? Hay versiones donde dicen que no, porque el tema del Código Integral Penal anterior. ¿Cuál es la realidad del caso? Mira, en el Ecuador hay mucha gente que nunca en su vida ha abierto un libro, pero se cree en la posición de un doctor, es decir, de una persona que sabe de doctrina, que conoce de documentos, que es un doctor. Uh -huh. Pero para ser un doctor tienes que dedicarte muchos años a estudiar. Yo, por ejemplo, no hablaría jamás de albañilería, no discutiría jamás de cómo se hace un puente o de una operación a corazón abierto, porque no soy ni albañil, ni arquitecto, ni médico. Yo no me meto en esas cosas, soy un ignorante en esa materia, no opino de eso. Es triste que en el país los bobos se dedican a decir boberías, a decir idioteces, pero quieren a punta de pistola, a punta de bravuconadas, repitiendo mentiras y mentiras, infestando las redes con cuentas falsas, quieren instalar sus pendejadas como verdades. En el caso Glass, nos guste o no, tiene derecho a salir en libertad porque ya cumplió el 40% de la pena, porque fue juzgado con el Código Penal anterior. Por allí yo escucho a una abogada quiteña que habla de concurso real de delitos. Sí, ¿quién no va a declarar ese concurso real? Yeah. El juez de garantías penitenciarias. Pero hasta un estudiante de derecho, hasta el más vago, sabe que el concurso real de delitos, si es que existe, lo declara un tribunal de garantías penales. Ni siquiera un juez de garantías penales unilateral. Sigamos. Para declarar, para hablar de teoría concursal, esta no se aplica en la ejecución de la pena, pero además se hace sobre la base de pruebas, pruebas que nunca quieren discutirse Yeah. cuando se trata de la persecución de enemigos políticos. Permíteme 5 segundos, mi querido No, por Nelson. Mira, favor. Sí. hay periodistas como Marlon Puertas que viven enamorados de mí, ¿no? Yeah. Está preocupado de todo lo que yo digo y de todo lo que yo dejo de decir. Yo soy un abogado, no soy autoridad, no soy asambleísta, no soy alcalde, no soy fiscal, no soy juez. Yo puedo, estoy facultado legalmente para expresar posiciones de derecho y para coger la defensa de quien a mí me dé mi reputísima gana. Claro. Pero parece que el señor Marlon Puertas coge cada palabrita mía y trata desesperadamente, solo en mi caso, no se le carga ni a Jorge Zavala, ni a Yoyo de los Palotes, ni al de aquí ni al de allá. Solamente lo que dice Pedro Granja debe ser demonizado porque él no puede defender ni a los de aquí ni a los de allá. Es decir, yo tengo que morirme de hambre No, siendo abogado. no quiere que trabajes. Claro, pero mira, se pone a decir que supuestamente yo he dicho que en el caso Sobornos no hay delitos. No, yo siempre dije, Nelson, que en el gobierno de Correa hay graves casos de corrupción. Pero ¿sabes cuándo lo dije? Cuando Correa era el mandamás, cuando Claro. Glass tenía todo el poder posible. Durante 10 años les tocaba la puerta y les decía, no persigan, porque con la misma vara que miden van a ser medidos. No rompan el Estado de Derecho, porque les va a pasar exactamente lo mismo. Y hoy le quiero decir a los Payares, a los Zurita, a los Marlon Puertas, a toda esta tracalada, a toda esta fauna, que así como ellos quieren perseguir hoy, mañana llega el correísmo y los sigue persiguiendo a ellos y yo los voy a defender, ¿ya? Por una posición
dogmática y por una posición doctrinaria. Entonces, mira, en el caso sobornos, yo dije, no solamente tenía que terminar presa Pamela Martínez, sino algunos más a quienes Diana Salazar ni siquiera imputó y que están muy campantes tranquilamente por allí. ¿Ya? Pero respecto de Correa, no se lo podía imputar. ¿Por qué razón? Primero, solamente porque a Correa lo terminan acusando con la autoría mediata por aparatos organizados de poder, que no es una construcción que hace ni Zaffaroni ni ningún autor postfinalista ni finalista, sino que es una teoría estrictamente funcionalista, del funcionalismo tópico del profesor Roxin. ¿Ya? Y para el funcionalismo, yo soy funcionalista, nosotros decimos que el dolo no es la voluntad de causar daño. El dolo no tiene nada que ver con la intención, con la voluntad. El dolo es conocimiento y entonces te vas por otro lado y el flujo psíquico no existe. Ya. Entonces, si hablas de autoridad mediata por aparatos organizados de poder, no puedes hablar de flujo psíquico por una cuestión meramente conceptual. Pero ellos lo aplican, ellos dicen que sí. Sin embargo, estaba un poco revisando lo que decía precisamente sobre este tema, de que existe, o sea, sí existe, pero no en el término que ellos lo han concebido. Es decir, la autoría mediata existiría, tú me vas a corregir, Pedro, pero de una persona a persona, de una persona a persona, pero no a una organización, ¿o estoy mal? No, mira, la autoridad mediata por aparatos organizados de poder, ¿ok? Te exige el cumplimiento de algunos requisitos básicos. Ya. Primero, el que está engañando o el que está ordenando lo hace aprovechándose de su posición de dictador, de jefe de una organización terrorista, de mandamás de un clan religioso, de una secta. Entonces te dice, Nelson, mira, si tú te haces explotar con esta bomba, mañana vas a estar con 7 vírgenes en el cielo. Perfecto. Es decir, se aprovecha de que tú eres un ignorante, se aprovecha de tu fe y entonces te manda a matarte. Pero debes ser tú una persona con un mínimo conocimiento de la realidad. Debes ser tú la persona que está siendo obligada a cometer el acto o utilizada. Debe ser alguien que es un demente, que es un menor de edad, o que es realmente un idiota que se deja dominar por el otro. Pero en el caso de Pamela Martínez no era ninguna de las cosas juntas. Claro. No estaba ni obligada, no es una demente y no es una menor de edad. Por lo tanto, la autoría mediata por aparatos organizados de poder no podía darse en ese caso. Perfecto, perfecto. Creo que ahí está bastante claro y tampoco son parte de algún tipo de secta que podría hacer que se haya intervenido. Antes de seguir, Pedro, quiero trasladarte saludos porque te voy a confesar, la gente te quiere mucho por acá. Aquí Maritza Carrillo, es un honor escuchar a Pedro, dice saludos cordiales. Por acá Omar Novoa también te envía un saludo, además de un super chat. Omar Novoa envía 2. Por acá también tenía otro saludito y es importante decírtelo, Úrsula también, porque me causa curiosidad y es cierto, se la cargan contigo, pero es una cosa media rara, se la cargan contigo, pero la gente te quiere mucho, Pedro. Mira, tienen terror de que en el año 2025 yo me presente como candidato a la presidencia de la República porque Sí, los barro. ¡Wow! ¡Me ¿Ya? caigo! ¿Sabes lo que va a pasar? Es que Ecoavisa, Teleamazonas, que me tienen totalmente bloqueado, ¿ok? Entrevistan a cualquier pendejo, menos a mí, que vivo lejos de mi patria, estudiando de la mañana a la noche Derecho Penal y Criminología. Entonces, la voz de cualquier pendejo vale menos la mía porque yo les digo que son unas placas con antena. Entonces, esas mismas placas con antena van a estar obligadas a entrevistarme en un debate presidencial y vamos a ver pues si Lazo, si Villavicencio puede conmigo pues en un debate presidencial. A ver si no me los como con papas fritas y les doy 3 vueltas juntas. ¿Ya? Pedro, entonces el terror de la derecha y el terror del correísmo es de que yo sea candidato. Por eso es que si hablo, digo, está haciendo sol, el uno dice, no, Pedro Braga es enemigo de la luna. Cualquier pendejada vale para tratar de lanzarme alguna acusación. Mira, en el colmo hay un troll que lo utiliza el hijo bobo, que todo el mundo sabe que lo utiliza el hijo bobo, década robada, una tontería así, que me quiere acusar por una foto que nos tomamos con el profesor Zaffaroni en el homenaje que le hizo a la Universidad Pontificia Católica de Cuenca cuando le entregaron el doctorado honoris causa y yo tuve el honor de dar una conferencia con la presencia del maestro allí. Yeah. Miren, Zaffaroni es la mente más brillante del derecho penal latinoamericano, citado por Roxin, citado por Rushka, citado por los mejores, ¿ok? Entonces, tratar de decir, de ponerse a hablar de Zaffaroni, invitarlo a debatir, es tratar de entender
que el debate es un concurso de muecas. ¿Ok? Ok. Yo por ahí veo a uno que se parece a Moe, el del bar de los Simpsons, que quiere debatir con Zaffaroni. Pendejo, primero termina el bachillerato y después tratas de discutir con el profesor. Es decir, cualquier cosa en el Ecuador vale para tratar de lanzarme cualquier tontería. A mí esto me causa muchísima gracia porque, mira, cuando yo estoy en Ecuador, cuando estoy en Guayaquil, cuando estoy en Quito, la gente en la calle me saluda con mucho cariño. Los No lo taxistas, dudo. los mineros, los panaderos, la gente me quiere. Entonces, No lo dudo, no lo dudo. debe ser Y por algo, ¿no? definitivamente eso es lo que causa el tema político de rechazo al asunto de, aparte de que se entiende de lo que se habla, tener este resultado con la gente, y parece que hay esa contradicción, ¿no? Pero la gente al final del camino, lo que está en la calle, lo que se siente es lo que funciona. Solamente para cerrar un poco el tema de Glass, quisiera cerrarlo con el asunto. ¿Se merece la prelibertad? Sí, porque mira, porque Glass es juzgado con el Código Penal anterior. Ya. Para poder aplicar las penas, teníamos un código de ejecución de penas, ¿no? Allí el reglamento planteaba que tú cumplías el 40% de la pena y podías salir en prelibertad, ¿ok? Entonces, Glass ya lo ha cumplido. Cuando se cae el caso Zinke, que simple y sencillamente nace del odio visceral de un montón de pendejos que creen que el Ecuador, que el Poder Judicial debe moverse al son de sus odios y sus revanchas personales y particulares que al país no le interesan y que nos acaban de costar una condena por 11 millones de dólares. Entonces, cuando se cae el caso Singer, Glass queda con el camino expedito para su libertad. Mantenerlo preso es mantenerlo secuestrado. Ahora van a decir, ay, pero es que tú eras enemigo de Glass. No, mentira, yo nunca he sido enemigo de Glass. Yo dije que el papá de Glass había violado a una niña y yo lo probé. Y lo metí preso al papá de Glass cuando era vicepresidente de la República. Pero Glass no es responsable de lo que hizo el padre. Claro. ¿Ya? El padre tenía que haber ido preso, yo me maté 7 años en un juicio y lo metí preso. Punto y basta. Luego, en el tema de Glass, mire, los juicios penales y las condenas, para que la gente lo entienda, son más o menos como preparar un risotto, ¿no? Entonces usted tiene la cebolla, tiene los tomates, tiene la carne, pero se olvidó de comprar el arroz. Sin el arroz no hay risotto, ¿ok? Entonces, sin pruebas no hay condena. Así me caiga bien, así me caiga mal, pero ni el amor ni el odio son categorías dogmáticas. Por lo tanto, mantener preso cada minuto a Glass, cuando ya le tiene por derecho la libertad, la prelibertad, es un secuestro estatal y en algún momento el Ecuador va a tener que responder por esto. Sí, totalmente. Esperemos que así sea. Y me causa mucha curiosidad porque el asunto del anclaje político es un asunto que no se tiene claro o no se deja de librar. Hoy tú dices esto y muchas personas dicen, chévere, chévere, bacán, qué bien. Y luego te creen correísta, por ejemplo, ¿no? Ah, no, defiende a Glass. Pero es cierto lo que mencionabas acerca del papá y eso te vuelve anticorreísta. ¿Cómo explicamos y cómo salimos de este anclaje perverso, Pedro? Mira, mi querido Nelson, mira, yo nunca en mi vida he militado en ningún partido político. Nunca en mi vida he sido hasta hoy candidato a nada, a nada. Luego, solamente en el caso mío, quieren decir que yo no puedo ser candidato. Es decir, pero además, es probable, Nelson, que no nos ha pasado, pero que en algún momento tú y yo discutimos y durante varios años nos dejamos de hablar y después nos tomamos una cerveza, limamos aspereza y empezamos nuevamente nuestra amistad. Los seres humanos somos permanente contradicción, todos somos pura emoción. Por lo tanto, vivir diciendo que, lo que dijo Pedro Branca hace 10 años, ahora ya no piensa igual. Claro, estamos evolucionando permanentemente. Todos somos así. Luego, yo no he cambiado mi posición. Mira, cuando Rafael Correa quería meter presa a Mary Zamora, dirigente de la UNE, miembro del MPD, yo la defendí gratis a Mary. Estaba condenada a 8 años de cárcel. Fuimos a casación y logré revocar la sentencia y Mary quedó en libertad. ¿Ya? ¿Sabes qué hizo el MPD? Nunca en la vida me dijeron gracias. Por el contrario, siempre me han dicho que soy correísta, que soy pequeño burgués, que soy agente de la embajada yanqui. Mientras tanto, el correísmo me acusa de ser fascista, marxista, leninista, vinculado al MPD. Los otros dicen que soy
que soy... Bueno, en fin, mira, yo lo que creo es que el Ecuador necesita algunas ideas para salir de la crisis. Lo que más les asusta a los ecuatorianos en este momento es la ausencia de seguridad. Sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay inversión, sin inversión no hay trabajo, y así nuestra gente se está muriendo de hambre. La gente quiere un cambio, la gente quiere propuestas serias. Frente a eso hay que debatir sobre las cosas que nosotros hemos estudiado. Habrá que hacer un gran frente de ecuatorianos, que los albañiles hablen de albañilería, que los panaderos hablen de panadería, que los médicos hablen de medicina, y los que hemos estudiado derecho penal, hablemos de derecho penal. Y juntos, empecemos a olvidar que el uno le sacó la lengua hace 10 años al otro, porque tenemos que buscar puntos de consenso. De lo contrario, nos vamos a convertir en el Congo belga, mi querido Nelson. Sí, definitivamente, y no vamos a salir nunca de esto, que realmente necesitamos pues respirar. Por acá la gente te sigue saludando. Fabián te envía un gran saludo. Felicitaciones a Pedro. George Aguilar dice, excelente exposición, un verdadero profesional. Por acá el doctor Granja. Y por acá también saludos, estimado Nelson, y al invitado de lujo, Pedro Granja, Galo Pomaquiza. Lo que pasa es que la gente, oye, Nelson, Pedro, digo, aguántese, que ese man está ocupado, pues yo no le puedo decir, este man está trabajando, pues ese man está en otras cosas. No, yo le he aceptado, no, cuéntale la verdad a la gente, porque yo le he aceptado la entrevista, pero usted también anda ocupado, y me dice, no, es que ya ahorita no puedo, entonces... Sí, es cierto. Diga la plena. La vez pasada quedamos, pero el horario no había empatado, pero qué chévere que podamos tener, y a mí particularmente me agrada cuando la gente conecta con la gente, y más si es alguien que tiene algún tipo de proyección. Y yo te escucho, Pedro, que tienes proyección. Hablemos de eso. Me dices 2025. ¿Qué tan clara es su participación en una campaña futura? Tengo una grandísima preocupación en estos momentos. Mis padres son ancianos. Hicieron lo que pudieron con lo poco que tenían por nosotros para sacarnos adelante. Y ahora necesitan de mí, así es que ellos dependen de mi trabajo diario. Tengo una familia muy grande, muy numerosa, tengo grandes responsabilidades, entonces algunas cuestiones de trabajo y de estudios acá en Italia, donde tengo mi vida, tengo algunas responsabilidades, ¿no? Sin embargo, me duele muchísimo lo que pasa en Ecuador, me duele muchísimo ver cómo garrotean a comerciantes informales que salen a vender una cosita, mientras el municipio está involucrado en un escándalo de corrupción con el tema de las vallas, del cual todavía no saben cómo salir, la fiscalía no investiga absolutamente nada, el universo se pasa calladito, Expreso alguna que otra cosita dice porque tienen alguna peleita allí por 4 o 5 sucres. Cuando se pongan de acuerdo ya el Expreso tampoco va a decir nada. Recuerde usted que Expreso está detrás de la candidatura de Duarte, que era el gobernador en la época de Lenín Moreno. Recordemos que el gobierno fue el de Lenín Moreno. Duarte también tiene un montón de trolls a su disposición, entre esos Karen Minda. Entonces, mire, a mí me da muchísima pena lo que pasa en Ecuador, pero yo me he visto acá, mi querido Nelson, por ejemplo, me encontré en Alemania hace unos días con varios ecuatorianos que están estudiando allí y que me dicen, Pedro, hagamos algo por el país. Me he encontrado, tengo contacto permanente con ecuatorianos que están estudiando en buenas universidades francesas, suizas, y que quieren algún cambio. Y hay muchísima gente que no tiene empleo en Guayaquil, que no tiene empleo en Puerto Viejo, gente que ha sido víctima de despidos intempestivos, sanitarios, jubilados, gente a la que yo he defendido gratuitamente que me está pidiendo de liderar un proceso de cambio, de organizarnos, de encontrarnos. Y estamos viendo, mi querido Nelson, yo creo que acá no es lo que yo quiero, sino lo que la masa va a terminar decidiendo para el 2025. En todo caso, estoy convencido que personas tan valiosas como tú van a estar del lado de un proyecto ciudadano, del lado de un proyecto para recuperar el país, para acabar con todas estas cloacas de la información, con el gasto realmente vergonzoso y horrendo de millones y millones de fondos públicos en Troll Center. Hay un montón de hijos de puta que salen y dicen, mira, me he comprado un departamento. ¿Cómo te vas a comprar un departamento si tú no sabes hacer una roca menestra? ¿No? Solamente porque tienes tu sugar daddy, pero, okay,
tu viejito que te mantiene. Entonces, mira, todo eso tiene que acabarse. No se puede seguir utilizando un solo centavo de los impuestos de los ecuatorianos para mantener a un montón de hijos de puta. Se tiene que utilizar la plata para invertirla en educación, para invertirla en salud, para invertirla en investigación y para poder sacar el Ecuador realmente adelante. Esto se hace con una verdadera revolución. Hay un grupo que ya fracasó, hay otro grupo que ha fracasado desde 1830 y yo sí creo que es el momento de una tercera vía. Si es que yo no estoy en condiciones de liderarla, seré un obrero más y vamos a apoyar la candidatura de una mujer, de un compañero, para que pueda liderar un proceso de cambio. Pero evidentemente el Ecuador necesita una tercera vía y esto es evidente. Más allá que el excelentísimo señor expresidente de la República, Rafael Correa, lamentablemente tiene un temperamento de un niño malcriado de 12 años, vive queriendo pelear con todo el mundo, no es capaz de sentarse, quiere que todo el mundo le haga loas, que todo el mundo le bese las patas. Yo no estoy para besarle las patas a nadie, entonces con ese tipo no se puede conversar. Luego hay algunos otros sectores que son racistas, que son sectarios, y por eso históricamente pierden. Pero me parece que hay un gran número de ecuatorianos que están más allá de todo eso y que saben perfectamente que con Arauz no van a ganar y que con Arauz no se puede recuperar la patria, que es un muy mal candidato, y entonces tendremos que buscar un nuevo proyecto. ¿Sabes qué? Te quiero preguntar sobre el tema precisamente de la gente que se ha logrado conectar contigo, porque por ejemplo tienes muchos fans en Bélgica. Tienes fans acá, y perdón que te moleste con el tema de los saludos, pero yo no puedo controlar a la gente que se emociona. Dice Nelson, envíale saludos a Pedro, acá super fan desde Bélgica. Te voy a preguntar esto, ¿crees tú que de alguna u otra manera tienes también un poco de fanaticada de parte del correísmo? Pero por supuesto que sí. Dentro de las concepciones de Rafael Correa, que sigo diciendo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Perdón que te interrumpa, Pedro, perdón. Ahí, por ejemplo, la gente antes así se desplomó y ahorita se pone contento y luego se desploma y luego se pone contento. Y eso es lo que no logran entender, ¿no? Sí. Dale. Mira, pero por ejemplo, yo no odio a nadie, Nelson. Yo no puedo odiar a nadie. Estamos igualitos. Si alguien quiere perder su tiempo odiándome a mí, ok, un pendejo, ya. Yo no puedo odiar a nadie, ya. Yo estoy, pero mira, si yo veo una botella con agua, yo digo, esa es una botella con agua. Por más que me quieran decir que no, esa es una botella con veneno, no, tiene agua, ok. Acabo de probar, agua, punto, basta. Es decir, describo la realidad tal y como la veo. No soy correísta. Siempre critiqué las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en el correísmo, le guste o no escucharlo a Rafael Correa, pero no dejo de reconocer que ha sido un hombre que hizo mucho bien al país, que terminó invirtiendo en lo social mucho más que Lazo, que Moreno y que todos estos juntos. Lamentablemente, me parece que se le fue la manija en muchas cosas. En lugar de escuchar, en lugar de tratar de rectificar, él no acepta eso porque él se cree que es un dios y eso nos aleja un poco. Pero sin duda ninguna hay un gran sector de personas que han votado por él, que ante su ausencia, si me llegan a ver a mí en la papeleta, terminarán votando por mí y eso es lo que a él lo saca de casilla. Porque a mí no me puede dominar como lo puede dominar de pronto a Arauz. Ok, pero por ejemplo, llegando a un consenso que parecería ser que no existiría, la idea sería poder también ceder un poco en el sentido del señor expresidente de dejar que en este caso los candidatos sean candidatos, ¿no? Porque parecería que ahí en esa línea no va a haber consenso. Omar Novoa te envía otro saludo, Juan Carchi de Estados Unidos, y acá dice Robert Huacanco, que le gusta la idea del nuevo proyecto. Pedro, el nuevo proyecto, pero tendría que tener un partido. ¿Cómo piensas acá evaluarlo? ¿Nuevo? ¿Existente? ¿Qué piensas de los partidos? Sí, primero que nada quiero enviarle un grandísimo abrazo a todos aquellos queridos amigos que me mandan saludos. Realmente yo me emociono, realmente si me pudieran ver en este momento estoy bastante sonrojado.
Me emociona mucho. Muchísimas gracias de corazón, porque esas son las cosas más bonitas con las cuales uno envejece, las cuales, los verdaderos tesoros que uno se lleva a la tumba. El cariño de la gente. Cuando tú eres recordado por la gente por algo bueno que hiciste, por alguna causa importante que defendiste, entonces ya no mueres nunca más, estás siempre vigente, siempre vivo. Yo lo que creo es que tenemos que armar un partido nuevo, tenemos que armar un movimiento diferente, un movimiento distinto, en el que no exista un capo que te termina vendiendo el puesto por $100.000, por $2 millones para que seas asambleísta, para que seas concejal. Lamentablemente la política ecuatoriana viene siendo un circo desde hace un montón de años. Quienes son candidatizados son realmente esbirros, lavaperros, lavaculos de los dueños de los partidos. Y mientras eso siga dándose, entonces vamos a estar en manos de una secta, de una mafia o de otra. Eso tenemos que acabarlo. Yo creo en un partido vivo, en un movimiento vivo, en donde si me tienen que los militantes mandar a la mierda porque yo estoy equivocándome en algo, me tienen que mandar a la mierda. Y tenemos que conversar y tenemos que ver, tienen que hacerme ver cuáles son los errores y yo también puedo hacerles ver a ellos en qué se están equivocando, porque solamente allí se va construyendo un proyecto distinto. Lamentablemente, los liderazgos, los cacicazgos en el Ecuador no permiten esto. Sí creo que hay una gran ilusión en la gente por armar ese nuevo movimiento. Entiendo que hay algunos compañeros en Riobamba que van a empezar ya a pedir formularios para firmas. Chévere. Cuando esto se dé, pues lo vamos a anunciar y empezaremos un gran proceso de recolección de firmas para este nuevo movimiento en el que esperamos que las asambleas populares, las asambleas ciudadanas sean realmente nuestros puntos de encuentro, de retroalimentación y de donde van a salir nuestros representantes a futuro. No se puede hacer una revolución, hablar de cambio para dejarlo todo igual. Tenemos que realmente hacer una revolución para una redistribución de los recursos, para una redistribución de la riqueza, lo cual implica cobrarle los impuestos a los banqueros, pararle el carro a toda esta gente que vive haciéndole la vida de cuadritos a la gente que les debe $100, mientras ellos, por ejemplo, se les cae la página a cada momento, se quedan con tu plata durante un fin de semana, durante todos los feriados, y no tienen ninguna responsabilidad por parte de ninguna sanción por parte de la superintendencia de bancos, por ejemplo. Gente que se enriquece cada día más, mientras nuestra gente se muere de hambre minuto a minuto. Eso evidentemente es lo que tenemos que parar. Que por cierto, Pedro, haciendo referencia a eso, casualmente todos los fines de semana se dañan los cajeros automáticos. Y yo conversaba una vez, decía que no es casualidad. Ese es el momento en donde el dinero se va a otro lado, lo invierten, lo juegan, lo apuestan y ganan exorbitantes sumas de dinero con tu plata, ¿no? Con la plata nuestra. Pero absolutamente. Pero ¿qué pasa en eso? Si tú tienes, por ejemplo, una hija que se está muriendo, que necesita una operación de forma inmediata, no puedes utilizar tu plata. No puedes. Entonces pero allí habría que generarle un proceso realmente, al menos administrativo, al responsable de este banco. No puede dañarse un cajero. Es uno de los grandes dueños del país, porque tiene canales de televisión, porque tiene medios digitales, porque amamanta a todos estos que viven diciendo un montón de mentiras. Mira, por ejemplo, la última estupidez que decían era que yo iba a participar en el famoso seminario del caso Sobornos porque yo soy abogado del correísmo. Yo estoy en Italia. Mientras se daba el seminario del caso Sobornos, yo me estaba trasladando en bus desde Alemania hasta Italia. Entonces, ¿cómo hago? Que soy, puedo estar, soy omnisciente, es decir, puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Digo, realmente... Y eso no te impide reconocer que Zaffaroni es una de las cosas... Pedro, y eso no te impide reconocer que Zaffaroni es una de las voces más calificadas para hablar sobre sobornos, por el caso Sobornos. Es el más grande penalista latinoamericano, les guste o no les guste, ¿ok? Ahora, para terminar el tema del caso Sobornos, ¿ok? En el que, reitero, no existe manera de acreditar responsabilidad penal a Rafael Correa. Ciertamente había responsabilidad penal, al menos de Pamela Martínez y de otros. Ahora, dice Correa que en ese caso no serían sobornos. Presidente, yo no le puse el nombre al caso. Claro. Primero se llamaba Cruz Verde y después le puso, creo que la fiscal general le puso sobornos, ¿ok? Yo no estoy diciendo que ese es el tipo penal. Yo estoy diciendo que allí, cuanto menos en el caso de ella, había tráfico de influencias, ¿ok? Porque la plata incluso la recibían en el Colegio de Abogados de Guayas,
cuya directiva fue apoyada por Rafael Correa, ¿bien? Para ganarme las elecciones a mí, para ganarle a mi profesor, el doctor Alfonso Luz Yunes. Porque en ese momento yo criticaba fuertemente el correísmo. Como toda mi vida voy a morir combatiendo y criticando a todo presidente que trate de violar el debido proceso. ¿Ok? Pero mira, rapidito, mi querido Nelson, hay una diferencia entre el pensamiento del grandísimo profesor Zaffaroni, que él sí cree, por ejemplo, de pronto, ¿no? En el acervo probatorio de la inducción, y la posición de los funcionalistas. Y te voy a explicar por qué. Zaffaroni es postfinalista. Ellos dicen que el dolo es la intención positiva de causar daño, es decir, la voluntad, el deseo de provocarte un mal. Pero mira, nosotros decimos que no, que el dolo no es voluntad, que el dolo, por tanto, no existe el influjo psíquico. Nosotros decimos que el dolo es conocimiento, porque solo el conocimiento te da la posibilidad de graduar en la participación criminal. Entonces, mira, dos tiradores, tú y yo somos adictos a disparar, ¿ya? Y hacemos una apuesta, porque además somos ludópatas. Entonces yo te digo, Nelson, el primero que le da en el sombrero a una niña que está a 70 metros, gana. Y se queda con toda la plata del otro, con todos los bienes del otro. Y tú me dices, dale. Entonces tú disparas y fallas. Y en lugar de darle en el sombrero a la niña, le das en la cabeza y la niña muere. ¿Tú tenías el deseo de darle en la cabeza? No tenías el deseo. Te era sumamente perjudicial porque incluso ibas a perder todo tu patrimonio. Pero nadie puede negar que allí, no obstante que no hay voluntad, hay dolo. ¿Te das cuenta cómo el dolo solamente es conocimiento? Entonces, cuando el dolo solamente es conocimiento, no puedes hablar de influjo psíquico ni de ese tipo de cosas. Por lo tanto, cuando tú hablas de una tesis del topismo funcional, de la autoría mediata por aparatos organizados de poder, no puedes hablar de influjo psíquico, porque esa es una tesis que ha sido rebatida por el mismo Roxin y por el mismo Jacobs. Claro, y que se va a terminar cayendo, me imagino, en terreno internacional en algún momento. Tú decías, Pedro, otra de las cosas para avanzar, y gracias a tus denuncias, se logró algo que parecía imposible. Y te lo voy a decir con mucha razón. Uno a veces se siente muy distante del poder cuando se queda en ciudades grandes como Guayaquil. Y uno dice, no va a pasar, es bien jodido. Y luego amaneció Guayaquil con unas imágenes muy llamativas. Se estaban dando de baja vallas publicitarias. Créetelo, yo no pensé ver eso. Y yo había comentado, Pedro ganó como un tema agridulce, porque se bajó las vallas, pero no sabemos dónde está la plata. Mira, hay algunas personas que viven invitando a pelear a los demás, ¿no? Y yo soy bravo, yo soy gallo, yo soy enano, pero soy un gallo bravo y yo peleo aquí y allá. Esa persona tiene mucho miedo, psicológicamente hablando. Debería buscar un psiquiatra. Porque un perro que ladra, ladra y ladra, al final no muerde. No obstante, mira, yo vengo de un lugar muy pobre, con muchas necesidades, pero mi viejo me metió una cosa en la cabeza. Me dijo, nunca le agaches la cabeza a alguien que es más grande o más fuerte que tú. Pelea hasta el final. No importa que te tiren al suelo, pero tienen que irse con al menos una gotita de sangre. Que no solamente tienen que llevarse la tuya, sino también tienen que caer la de ellos. Claro. Mira, mi lucha contra los socialcristianos es la lucha de David contra Goliat. Ellos me mandaron a garrotear, destruyeron mi carro. Están las imágenes de las cámaras de seguridad de Ojo de Águila. Tan difícil se le hace a la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, pedir las imágenes y sancionar a funcionarios del municipio, mandados por Cintia Viteri, que trataron de lesionarme gravemente y al no poder hacerlo, porque son unos cobardes, solamente atacaron mi vehículo cuando yo ya estaba dentro, ¿ok? Y siempre en masa, siempre en pandilla. Mira, en el tema de las vallas, debería terminar con un juicio penal contra Cintia Viteri y todos los responsables, todas las dependencias responsables de esto. Tenían que haberle ingresado guayaquileños a la ciudad casi 20 millones de dólares. Esa plata habría servido para comprar toldos, para que usted no le dé dengue. Habría servido para comprar comida para usted, que en este momento se está muriendo de hambre.
habría servido para hacer un desayuno escolar municipal, para que su niño, que apenas toma un poquito de agua caliente, pueda desayunar bien en las mañanas. Habría servido para comprar medicina, habría servido para hacer una casa comunal de albergo a mujeres que son víctimas de abuso sexual o de violencia de género. En fin, habría servido para un montón de cosas. Es plata tuya, guayaquileño, ¿ok? Es plata tuya, que eres contribuyente y que puede ser que hayas nacido en otro lugar, pero vives en Guayaquil y por consiguiente eres de allí. Entonces, esos 20 millones de dólares, resulta que nadie sabe, nadie supo dónde están. Tenían que haber ingresado a las arcas municipales y Cynthia Viteri no los cobró, ¿ok? Tenían que haber pagado, al menos por cada valla simple, $9.500 al año. Por cada valla LED tenían que haber pagado $35.000 por año. Multiplica eso por un centenar de vallas, por 1, 2, 3 años que las vallas estuvieron allí sin pagarle un solo centavo a la ciudad. Mira, yo no creo que esas vallas hayan podido durar tantos años sin que alguien en el municipio haya visto lo que pasaba y sin que alguien en el municipio haya recibido algo. ¿Ah? Además que no son fáciles de ocultar, o sea, es una cosa inmensa. Pero mira, estaban en zonas regeneradas, sí, claro, de Guayaquil. Entonces, mira, aquí hay un gran perjuicio a la ciudad que te demuestra cómo vienen manejando Guayaquil como si fuera un carrito para vender sándwiches de chancho de ellos. Sin embargo, no le dan el mismo trato al aniñado, ¿no es cierto?, al tipo que se enriquece con nuestra plata, con nuestro espacio público, al vendedor informal, al señor Piguave, al señor Rodríguez, que se levanta a las 6 de la mañana y sale a vender de pronto una empanadita y es correteado por los policías metropolitanos y le tiran las manzanitas al suelo y le tiran sus tijeritas al suelo, le meten una garrotiza, los arrastran, los amarran de un cabo y los arrastran con la camioneta por todo Guayaquil y los hacen desfilar. Entonces, guayaquileño, entiende, no puedes seguir votando por esta gente de mierda. Tienes que en algún momento entender que si te dan palo, si te pegan, no es porque te aman, es porque te tienen asco, te tienen bronca. No puedes seguir votando por tus mismos verdugos. Hay gente mucho más capaz que podría hacerlo mucho mejor. Por ejemplo, Aquiles Álvarez, ¿no? Aquiles podría ser Jimmy Jairala también. Sí, también podría ser, sí, pero me parece que la propuesta de Aquiles es interesante desde el punto de vista de, primero, su nula cercanía con el gobierno de Guillermo Lasso, y segundo, me parece que es una propuesta mucho más acabada y mucho más seria en el tema de seguridad criminal. Entonces me parece que la propuesta de Aquiles es mucho más fuerte. ¿Y Pablo Duarte? No, para nada. Pero Pablo Duarte fue el gobernador del gobierno de Lenín Moreno cuando la gente se moría en cada esquina de Guayaquil, cuando estaba el reparto de los hospitales. Por ejemplo, estaba entre otros repartido el hospital del Guasmo. Recuerda usted lo que decía un expresidente de la República respecto de eso, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ahora, la cosa es, si realmente esto causaría un efecto en la población, ¿crees que el cerco mediático terminará salvando a Viteri y llevará su victoria? ¿O esto de las vallas, de los murales y de la corrupción que no se toca, le pasará factura a la señora Viteri? Dependerá de Aquiles Álvarez, dependerá de Jairala, ¿ya? A veces ambos son mis amigos y a veces creo que no tienen ganas de ganar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa ahí? Me parece que tienen que ser un poco más fuertes, ¿no? Me parece que el mensaje debe ser más contundente, me parece que deberían ellos liderar una gran manifestación ciudadana hasta la fiscalía para exigirle a Janina Villagómez que actúe, o sino que se vaya a su casa. ¿Ya? Cynthia Viteri debe ser procesada por el tema de las vallas. Mire, aquí tienen las herramientas, pero no las quieren tomar. ¿Tienen el dato? Pero, me parece que hay demasiado temor reverencial a lo que significa Cynthia Viteri. ¿Ya? El momento en el que pierdan el miedo, en el momento en el que ya se dediquen a darle con todo, le ganan. Le ganan. Los susceptibles están acabados. Mire, Nelson. Un ladrón se mete a su casa, se le lleva de noche, se le lleva la lavadora, la licuadora, se le lleva el perro, se le lleva el gato, se le lleva el televisor. Después de 3 años y medio, alguien dice, mira, tú te le robaste las cosas a Nelson Salazar, aquí están las pruebas, las fotos, todo lo demás.
El ladrón le dice, bueno, sí, las cogí, pero aquí están de nuevo, Nelson. Ya no hay delito. No, sí, hay Eso delito. pasa en el caso de las vallas. Estos cabrones nos quieren Eso decir fue que lo que no. decía. Ah, ya las tumbamos, ya no hay delito. De acá que no hay delito. Tienen que terminar presos. Por supuesto, por supuesto. Y eso es con el tema de las vallas y con todas las denuncias y con muchas cosas que han pasado. Pero por Pedro supuesto que Granja. sí. Pedro Granja, un gusto, mi querido amigo, siempre tenerte acá. Espero que no sea la última vez. Cuando sea el chance, cuando haya la posibilidad, las puertas siempre abiertas para conversar. Desearte éxitos en el proyecto político. Siempre lo voy a decir que es de valientes, porque es fácil quedarse sentado, es de valientes salir, hablar, confrontar. Te ha pasado factura. Sé que incluso pensaste en algún momento pedir asilo político o asilo en algún país por las amenazas que has recibido. Esperemos que no trascienda, esperemos que todo sea en debate político, en debate de ideas y en debate de propuestas. Pedro, tus palabras para despedirnos. Sí, no, lo del asilo solamente era una forma de decir, ¿ah? Es Ok, como más o menos como que yo quiera pedir asilo en el Ecuador, una cosa así. Yo tengo la categoría de estudiante europeo, gracias a Dios, ok. y, y saben perfectamente que sería un escándalo avanzar un poquito más, porque ganas de matarme no les faltan, Ok. ¿ya? Porque las conexiones del poder político con la mafia en Ecuador son muy estrechas, son muy cercanas. Entonces solamente se dice que ya lo dejo para matarme, pero tienen miedo, evidentemente, del escándalo que les haría a la Comunidad Europea por mi condición de estudiante europeo. Eh, yo lo que creo, mi querido Nelson, es que lo que es y lo que ha sido no puede seguir siendo. Ujú. Ecuador necesita realmente un cambio. Estamos cansados de las vacunas, extorsionan permanentemente a la gente. La prensa burguesa nos quiere decir que Guillermo Lasso es prácticamente como Spider-Man, una mezcla entre Mario Baracus y La Toca, una cosa así. Realmente es un poder, una potencia, un demonio que acaba con todos los malos. Mire, ¿sabe lo que ha hecho Guillermo Lasso en casi 2 años de gobierno en materia de seguridad? Meterse a un pabellón, poner a un montón de hombres regordetes y otros tuberculosos, ponerlos boca abajo a presos. Se supone que tú tienes el control de los presos, ¿ok? Ujú. Y esa es la gran cosa que ha hecho, recuperar un pabellón de toda una cárcel, ¿ya? Ahora están negociando con carteles, con mafias y todo lo demás para que lo dejen gobernar los 2 años que le quedan. Pero eso no cambia el hecho de que siguen violando a la gente. Hace poco violaron a una mujer que salía del estadio de Barcelona con su pareja, los metieron en una cajuela, les estaban haciendo el paseo millonario y los habrían tenido secuestrados durante semanas hasta asesinarlos, si no es Dios que santo. por gracia de Dios unos policías los encontraron. El Ecuador tiene miedo de salir a la esquina. Ujú. Las muchachas tienen miedo de ir a la universidad. Vacunan a la gente más pobre, al panadero, al lechero, al gasfitero, al soldador. Eso no ha cambiado en el país. Frente a eso, tenemos que tener una política criminal de decirle basta a todas las mafias. A los delincuentes extranjeros que cometen delitos, no los podemos tener en nuestras cárceles. Tenemos Claro. que meterlos en un bus y mandarlos a su casa, vía. Ujú. Es decir, tenemos que darles a los delincuentes como lo que son, como enemigos. Pero para eso se necesita conocimiento. Y evidentemente el gobierno de Guillermo Lasso es muy enclenque. Para eso y para todo. Muchas gracias, Nelson. Te mando un Gracias, gran abrazo. Pedro. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo Pedro Granja. No va a ser la última vez por si acaso, así que los amigos que estuvieron conectados les agradezco mucho. Tuvimos una muy buena respuesta del público. Gracias a la gente que le mandó sus saludos. Realmente pues es un personaje muy querido, y que se nota y eso está muy bien. Yo lo que quisiera y lo que soñara es que todos estos personajes queridos se puedan juntar, ¿no? Y sacarnos realmente de esta situación. Me gustaría, porque el señor Correa también es un personaje muy querido, pero ya lo decía Pedro, es medio difícil, es muy conflictivo, tal vez los caracteres, no sé si está bien dicho, no se terminan de acoplar, hay quienes no están predispuestos a la crítica, y ahí se pierden grandes proyectos. Es lo que uno desearía desde acá, desde fuera, ¿no? Porque, insisto, si existiera una gran coalición, fuéramos una cosa muy diferente, muy distinta, además de imparable. Pero bueno, así es la política. Esperemos que el proyecto de Pedro siga adelante, como de todos los políticos que existen, como de todos los candidatos, que sea una campaña bonita, agradable, de fiesta, de propuestas,
y que al final sea el mejor elemento para que nos saque adelante, para salir adelante, con inversión, con propuestas, con carácter, con decisión, con liderazgo, salir adelante.